Muy buenos días, tardes o noches. Queridos alumnos del Consorcio Educativo Círculo de Ingeniería, el día de hoy vamos a ver la tragedia griega y vamos a hacer mención a tres importantes autores, que es Esquilo, Sófocles y Eurípides. Vamos a comenzar con la tragedia griega. Dice, tras derrotar militarmente a Persia a inicios del siglo V a.C., Atenas entra en una era de esplendor económico, social y cultural. Muy bien, profesor. Vamos a analizar este primer párrafo. El símbolo de esta época, conocida también como periodo clásico, es de reforma de políticos de Pericles, quien a través de una serie de leyes ilustradas consolida la democracia ateniense y abre las puertas de la vida pública de todos los conciudadanos. La experimentación y las variedades caracterizan el aliento de la vida pública a todos sus conciudadanos. La experimentación y la variedad caracterizan el aliento progresista y anima a las sociedades de Atenas con un gran desarrollo de todas las manifestaciones artísticas. Muy bien, o sea, ¿qué me está mencionando? Gran desarrollo de las manifestaciones artísticas. Y una de estas manifestaciones artísticas es la literatura, pues, chicos. Se puede decir parte de esa literatura en la tragedia. Seguimos. Dice, la arquitectura y la escultura en esta época de periodo de esplendor, destacando con gran figura el gran escultor Fidias, autor de relieves del Partenón, de la revolución literaria, y se expresa con la consagración de la tragedia como espectáculo de masas, financiando las arcas de la ciudad, las festividades dionisiacos, celebrando el gran teatro al aire libre del dios Dionisio, ven triunfar Esquilo, Sófocles y Eurípides. Acá está lo que les decía. Muy bien, estos tres van a triunfar dentro de la tragedia. Recuerda eso. Los que destacan más dentro de la tragedia griega, Esquilo, Sófocles e Eurípides. Tres. Luego te dice, la comedia establecida algo más tarde como género dramático retorna a mediados del siglo a los orígenes burlescos del festival dionisiaco, sus sátiras ingeniosas y respetuosas de los personajes y los asuntos públicos que tienen por maestro máximo Aristófanes, cuyas últimas obras evidencian el tránsito paulatino hacia los dramas cotidianos que en la época de Alejandrina darán lugar a la llamada Nueva Comedia. Entonces Aristófanes va a estar relacionado con la Nueva Comedia. También vamos a hablar de él la próxima clase. La poesía lírica vive la apoteosis de las odas espléndidas de Píndaro, mientras que Herodoto, que hemos hablado de él, que es el padre de la historia, luego de Tucídides, sientan las bases de la historia documental. Ah, profe, Herodoto, Tucídides, me hablan de la historia documental. En tanto, la prosa griega alcanza la madurez a través del dialecto ático, que se consolida como una lengua común al mundo griego, con base de un acervo muy grande de pensadores esenciales para saber occidental como Pitágoras, Heráclito y Parménides, Platón, Aristóteles, crean estos fundamentos de la filosofía occidental, lo que constituye, ahora vamos a ver, lo que constituye, ¿no? ¿Ya? El aporte griego a la cultura posterior. Ya entrado el siglo IV antes de Cristo, Demóstenes inmortaliza la excelencia de la oratoria y la retórica en este periodo glorioso. La tragedia ineluctable. En el siglo VI a.C. se inicia en Grecia el florecimiento artístico que, aunque responde a claros precedentes, requería un mayor grado de civilización y que alcanzaría su plenitud en el siglo siguiente con el sabio y extenso gobierno de Pericles. Esto promueve que todo el pueblo, incluyendo los sectores más modestos, puedan asistir a espectáculos religiosos teatrales que representan Atenas. Así surge y se populariza la tragedia, representación y origen dionisiaco. Poco a poco se han ido incorporando personajes individuales que dialogan entre sí, encarnando tramas dramáticos cada vez más complejos que son explicadas o comentadas por el coro. El primer gran dramaturgo fue Esquilo, un veterano de guerras, de las guerras médicas a mediados del siglo VI antes de Cristo. Llegó a triunfar con en 12 certámenes dramáticos y obtuvo galardones por sus obras en 52 ocasiones.
De su amplísima producción han podido conservarse 7 piezas notables: Prometeo encadenado, las 7 contra Tebas, Persas y suplicantes, además de la trilogía llamada Orestiada, Agamenón, Coéforas y Homínides. Esta es la que te van a preguntar a ti cuando postules a la universidad. Las tragedias de Esquilo son tremendas, tenebrosas, llegando un tiempo a aterrorizar a los espectadores. Su tema de fondo es siempre la fuerza ineluctable, el destino. Acá está, esto tienes que marcar. Muy bien. Es aterrorizar a los espectadores. Su tema de fondo es siempre la fuerza ineluctable, el destino, y expresa en audaces metáforas con un profundo sentido religioso. Poco después aparece en escena Sófocles, que durante unos 60 años, ¿ya?, será el dramaturgo preferido del pueblo ateniense, el que cautiva, conmueve con más de 100 exitosas tragedias. Entre ellas ha quedado también 7, y entre las que sobresalen es Antígona, Electra, Edipo Rey, es el más conocido, ¿no? Edipo en Colona, que se refieren a la mítica saga de la dinastía real de Tebas. Tal vez Sófocles no alcanza la grandeza trágica de algunas escenas maestras de Esquilo, pero su verbo rico y expresivo otorga matices más complejos a los personajes. Vamos a ver. Vamos a bajar un poquito. Expresivo que otorga matices más complejos a los personajes que han llegado a ser arquetipos, o sea, modelos del infortunio de hombres y mujeres que ante la fatalidad que marca sus vidas, el terceto de padres fundadores de la tragedia se completa con Eurípides, que también he mencionado. Visualiza el poder inexorable de la predestinación, la confusión humana, para resaltar, chicos, la intervención de las pasiones. Este autor pone por primera vez sobre el escenario el juego del amor, el odio, los celos, la envidia, las ansias de poder, como los sentimientos que rigen los sentidos terrenales, aunque los dioses sigan vigilando desde el foro. Como las obras principales del dramaturgo tenemos, ¿no?, los ilustres predecesores cuentan con Alcetes, Medea, las Troyanas, Orestes, entre otras 17 tragedias que han llegado hasta nuestros días. Vamos a ver parte de Esquilo. Me dice Eleusis, 525 a.C., Sicilia, 556, 456 a.C. El más antiguo de los grandes poetas trágicos atenienses, o sea, griego, Esquilo impregnó sus obras en una religiosidad quizás inspirada por los cultos solemnes, demasiado gloriosos, ¿no?, que se celebraban en la ciudad, su ciudad natal, próxima a Atenas. Acá vamos a corregir. Ya. En su ciudad próxima a Atenas. Se sabe que en su juventud luchó contra las guerras contra los persas y que luego dedicó a componer poemas dramáticos para los cultos dionisíacos, agregando buludones y cánticos del coro de Presenda, con la presencia de los personajes protagónicos. Presencia, ¿ya? A ver acá. Con la presencia de personajes protagónicos, sus tragedias fueron muy celebradas y aplaudidas, llegando a obtener 13 premios sucesivos en los concursos dramáticos. En plena fama se retiró súbitamente a Sirle, isla en la que siempre había traído, donde hizo presentar algunas de sus obras para el tirano y mecenas Hierón. Expertos que no se ponen de acuerdo sobre el motivo del exilio voluntario. Para algunos se debió a la derrota que infligió Sófocles el concurso dramático en el año 468 a.C., humillándolo ante el público para que responda el proceso que se sometió a haber desvelado en sus obras Dertos, el misterio de Ulises, y en la forma de Esquilo. Regresó a Atenas y murió y anciano en la isla que había elegido para su destierro. Muy bien. Una notable vitalidad más,
perdón, las características de de este personaje: un lenguaje conciso y exaltado, lleno de imágenes, gran extensión de coros, donde se opone a las ideas, fatalismo, creyendo el poder del destino, religiosidad de los dioses que deciden todo, más aún por Zeus, personajes poco humanos, padres de la tragedia, incorpora un segundo actor. 7 grandes tragedias. Se estima que Esquilo compuso unas 7 obras, de las cuales solo han podido conservarse. Quizás la más antigua sea Suplicantes, todavía arcaica en una forma, también primeriza, parece ser los persas, que el autor sitúa durante la batalla de Salamina, en la que intervino personalmente el gran aliento trágico de Esquilo y se manifiesta en toda la magnificencia de las 7 contra Tebas. Esta es otra obra, cuyos diálogos y coros expresan la conmovedora belleza y una notable vitalidad, más hierática y escueta, es Prometeo encadenado, o sea, sagrada, por lo mismo que más admirable en la tremenda fuerza de los parlamentos y coros, casi sin apoyo argumental ni situaciones sorprendentes. Obra maestra de Esquilo en las que han podido conocer es sin duda la trilogía de la Orestiada, que narra la vida y epopeya de Orestes a lo largo de inmensas tragedias: Agamenón, Coéforas, en la que dará pie Electra, la de Sófocles, y a la de Eurípides a Humínides. Ahora, tenemos la Orestiada. El tema central de la Orestiada, chicos, ¿ya?, va a ser la sangre que rescata la sangre vertida. En Agamenón, el asesinato, esta tragedia presenta la muerte de Agamenón asesinado por su esposa, Clitemnestra. Al regresar victorioso de la guerra de Troya y al llegar Agamenón a Micenas, la vaticinadora Casandra, virgen de la hija de Príamo, es traída cautiva por un séquito real, presiente que la horrenda tragedia que se estremece, o el árbol azotado por el viento. Se niega a entrar al palacio, permaneciendo en la plataforma del carro que condujo. Inspirada por Apolo, relata los crímenes en los que en pasado ensangrentaron la estirpe de Atridas, con las que los ojos del espíritu, como una reina Clitemnestra, da muerto a su esposo Agamenón para seguir viviendo con Gisto. Clitemnestra sale por el pórtico mostrando el hacha de 2 filos con la que ha golpeado a su esposo hasta salpicarse de su sangre y gozar con ello, como explica en el campo en flor que se abre el agua fresca. ¿Ah? Gran metáfora. Luego ustedes tienen las Cósforas, la venganza de Orestes. Orestes es hijo de Agamenón, que acaba de cumplir 18 años. Vuelve a casa para vengar la muerte de su padre, tal como ordenó Apolo. Sabe que una fatalidad engendra otra y deberá usar la espalda contra su propia madre, por más que ello sacuda todo su ser. Es reconocido por su hermana Electra, a quien la crueldad de reina ha relegado entre las cautivas. Cósforas llevan la tumba de Agamenón las ofrendas que envía Clitemnestra. Por el temor, pues espantado por el augurio de las sombras, ejecutor severo del destino, Orestes da la muerte a Egisto, el amante culpable de la madre, y luego hunde el arma en el pecho quien le diera la vida. La obsesión de las furias desata tal acosar la matricida, persiguiendo el demenciar la tortura. Se mató a su madre. Y Humínides, el juicio y perdón de Orestes. La acción inicial de la tercera tragedia desarrolla en Delfos, el lugar de sacrosanto donde Apolo dicta sus oráculos implacables. Erinias, furias, quieren tras el crimen de Orestes que sobrevenga el castigo. No importa que el crimen haya sido determinado por el anterior asesinato, ni es propio reflexionar al destino, cuya voluntad es superior a los dioses. Hay exigido una fatalidad para engendrar a otra. Persuadido por Apolo, Orestes marcha a Atenas a someter a su causa de juzgamiento al tribunal célebre por su imparcialidad. El juicio se celebra en Acrópolis, ante el templo de Atenas. Orestes es absuelto por la votación de la sentencia, igual alude a los números de votos en pro de que o en contra, dando a Atenea el voto dirimente.
Luego de las furias que amenazan la venganza de los atenienses, son aplacadas por Atenas y convertidas por Eunímides, o espíritus benevolentes. En medio de un importante cortejo de antorchas, las Eumínides ingresan al templo pidiendo paz y felicidad para el pueblo. Mas así el régimen de justicia reemplazará la tradicional venganza expresado como la ley del talión. Luego otra que tienen ahí es del Prometeo encadenado, también es de Esquilo. Es una obra teatral incierta que probablemente la primera de la trilogía de Esquilo y la de que formarían las pérdidas de Prometeo liberado y Prometeo dando favor al fuego. El titán de Prometeo es atado a un risco remoto a la voluntad de Zeus y es castigado por haberse hecho benefactor de los humanos al entregarse el fuego. Allí en sus entrañas son incesantemente picoteadas por un águila, y este con el fin de sus tormentos tras negarse a transmitirle a Hermes un secreto que puede amenazar el poder de Zeus. Prometeo es enviado a un submundo. Esta obra ha hecho un célebre para ilustrar la resistencia frente a la tiranía y a la tortura. Su protagonista es el símbolo de integridad, inspirado a los autores posteriores. Tienen ahí un fragmento, chicos, ¿ya?, de Prometeo encadenado, y van a poder leer. A partir de este texto que tienen acá, me van a hacer un mapa mental de todo este texto. ¿Qué más vas a hacer? Ah, profe, voy a ver película. Sí, vas a ver otra película. Muy bien. ¿Cuál es la película? Esta que tienes acá. En YouTube está la película. Buscas la película Prometeo encadenado, ¿ya? Y a partir de lo que has visto, también vas a hacer un texto narrativo sobre la obra, ¿ya? Entonces, todo eso es todo, chicos. Nos vemos en la próxima clase.